y no se la debe, perdón, que me había salido algo, y no se la debe separar de este plan salvífico. Es bastante sorprendente la obra del Espíritu Santo en lo que se refiere a la salvación. Lo tenemos ahí, Sarita, para subir y comenzar a leer con los hermanos. Y no solo es bastante sorprendente como en la salvación, ¿no? Es sorprendente porque Dios no está atado ni a tiempo y espacio, y nosotros sí. Ahora, ¿cómo fue en vos? ¿Cómo se llegó a manifestar en vos, a cumplir en vos este plan salvífico? Más allá de que en tiempo y espacio Dios ya fue tratando con nuestra vida al respecto, por medio del Espíritu Santo, y a algunos les llegó de una manera u otra esa obra salvífica en uno. Ustedes recuerdan que el Espíritu Santo hace y cumple con las órdenes del Padre, lo habíamos visto la semana pasada. Eh, él fue el que nos abrió nuestros ojos y nuestros oídos a la palabra, el que nos dio la capacidad de creer. Qué buena que es la obra del Espíritu Santo. Y pensá hoy en vos, ¿no? ¿Cómo fue en vos esta obra maravillosa? Fuiste alcanzado con salvación. Esto es maravilloso. Y cada persona de la Trinidad contribuyó como una compilación, una colección en unidad en la obra salvífica. Yo pensaba en mí, quiero que pienses unos segundos nada más, en cómo esta obra salvífica llegó a tu vida, porque Él fue el que nos encontró y no nosotros a Él. Creo que algunos de ustedes se preguntará en tiempo y espacio. Recuerden que Dios no está atado en tiempo y espacio, pero nosotros sí. Algunos de ustedes recordarán tiempo y espacio. ¿Cuándo llegó esto, no? ¿Cuándo fueron abiertos tus ojos, tus oídos a la palabra de Dios y fuiste confrontado con tu pecado? ¿Cuál fue aquel momento en el cual Dios te dio la capacidad de creer en Él al ser confrontado con tu pecado? Y vos le abriste tu corazón y te arrepentiste de ese pecado y comenzaste a seguirle. Yo no sé si fue hace muchos años atrás o si fue ahora. Yo he vivido una experiencia al respecto hace por lo menos 7 años atrás. Creo que ahí se completó algo que estaba incompleto en mí y tenía que ver con la salvación. En realidad el Padre me eligió, Jesús sangró por mí y la regeneración es la confirmación del Espíritu Santo. Hubo un cambio de naturaleza, hubo un cambio también en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, de actuar en la vida. Y los teólogos dicen al respecto, el Espíritu Santo completa el plan del Padre mediante la aplicación de la palabra y los beneficios que trae el Hijo a nuestra vida, actuando sobre y en la creación. Quizás no sea el resumen más pegadizo, pero es útil por 2 razones. Una razón es que resalta útilmente la obra del Espíritu de manera trinitaria. Con demasiada frecuencia, en algunos pensamientos, la obra del Espíritu está divorciada de la obra del Padre y del Hijo. El Espíritu es considerado el misterioso, pero emocionante miembro de la Trinidad que hace todas esas cosas impredecibles, por lo que lo relegamos solo a eso, ¿no? La vez pasada lo habíamos visto que solo lo relegamos a una experiencia, pero el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Y esa promesa en nosotros se cumplió. Y habíamos visto que era para beneficio también de nosotros, ¿no? Dentro del plan salvífico. Ahora, bíblicamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están haciendo cosas diferentes. Por el contrario, volvemos a lo primero, están resolviendo el único plan de Dios. El plan de Dios para salvación comenzó desde la eternidad. Aquella donde Dios es, ha sido y será siempre.
El plan único de Dios para salvación de la humanidad ha existido desde siempre. Y Dios te pensó a vos en ese plan. Y por medio del Espíritu Santo hizo una obra maravillosa para que vos despiertes a tu condición, a tu situación, abra tus ojos, te hable la palabra y vos seas confrontado con una verdad, que eras un pecador y que necesitabas de esa gracia. Y ahora, no solamente arrepentido de tus pecados, le estás siguiendo en obediencia a la fe, por amor, y estás sirviéndole a Dios. Para ahora que esta gracia sea alcanzada a otros que no tienen nada. Ese es el plan único de Dios para la salvación de la humanidad. Ha existido desde siempre, en el cual estabas vos y yo involucrados. Y el Espíritu Santo tiene una tarea que ahora la vamos a ver, que es hermosa dentro de ese plan. ¿Alguien que quiera comentar algo? Recuerden que nosotros no podemos, en este aspecto, cuando hablamos del plan de Dios, es la obra del Espíritu Santo, está de acuerdo al plan salvífico. Recuérdenlo esto, ¿sí? No hacen cosas por separado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo hacen todo en unidad. ¿Alguna cosita que quieran compartir? Esto es sencillo, creo que lo sabíamos, ¿no? Ahora vamos a estar viendo algunas cositas más, ¿sí? ¿Recordás el momento en el cual, algunos puedan poner algo, el momento en el cual el Espíritu Santo trajo luz en medio de las tinieblas y despertó, te hizo despertar a tu condición y tu situación y decía, pero yo, aún como creyente, a mí me pasó, pero yo no estoy bien, estoy mal. Qué momento ese, ¿no? Después de tantos años, yo decía, de creyente, después de tantos años pastoreando una obra, llegar a la conclusión de que no estoy bien, que estoy mal. Qué hermoso momento en que el Espíritu trae luz en medio de las tinieblas, hermano. Dentro del plan salvífico de Dios estabas vos. Dios te había elegido. Y es importante que el Padre me eligió. Vuelvo a repetir. Jesús sangró por mí y la regeneración, obra del Espíritu Santo, es la confirmación del mismo Espíritu. Seguimos ahora. A ver si podemos poner la pantallita. Podemos poner el escrito en la pantallita. Buenísimo. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu, a quien yo, Jesús, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este envío, cuando dice la Escritura, cuando venga el Consolador, se refiere a la obra del Espíritu Santo en el plan de redención. En términos generales, dicen algunos teólogos, el Padre escribe, el Hijo cumple con la palabra y el Espíritu Santo la aplica en los creyentes. Son tres personas, pero un Dios, como habíamos visto la vez pasada. El Hijo, perdón, sus actividades representan un trabajo unificado. La definición teológica es útil, resalta la obra del Espíritu como cristológica. En otras palabras, la obra del Espíritu se centra en Jesús. El rol del Espíritu Santo en nuestra salvación es hacernos uno con Cristo. Esto habla también de reconciliación por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la fe. Y como Cristo, esto habla del carácter que el Espíritu Santo va formando en nosotros. Él nos une a Cristo y las bendiciones que vienen con esa unión, la regeneración, la conversión, la adopción, son los beneficios
de esta unión con Cristo Jesús. Cualquier comprensión del Espíritu que no sea trinitaria y cristológica de esta manera, lejos de exaltar al Espíritu, lo deshonra, hermano. Y simplemente no es cristiana. Por eso cuando vemos que en lo que se refiere al obrar, ¿sí?, de la Trinidad en unidad, algunos piensan tan solamente en la persona, ¿no?, que obra de diferente manera. Cuando no la vemos de manera unida, el obrar de Dios en referencia a la salvación, a veces eso deshonra a Dios. Y es muy complicado esto, ¿no? Es como los testigos de Jehová que hablan de que es blasfemia al Espíritu Santo presentarlo como también aquel que obra en nosotros, no solamente para nuestra salvación, sino también los beneficios que trae eso. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque están blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿no? No tienen en cuenta la obra trinitaria en este aspecto, ¿sí? Por eso vamos hoy a definirlo bíblicamente. Ahora comenzamos a definirlo bíblicamente. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Dónde crees que aparece primero en el Antiguo Testamento? Creo que todos lo saben. En Génesis 1:1-3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Se observan dos cosas aquí presentes: el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Aquí la palabra creó es la actividad de Dios por medio de su Espíritu Santo. Dios da forma progresiva a una creación que estaba por ser ordenada y llenada. Dios crea por su palabra a través de su Espíritu. El Espíritu es el que produce, el que ejecuta la voluntad del Padre en la creación. Digamos que la voluntad del Padre, el Espíritu Santo la lleva a cabo, trayendo orden del caos, creando lo que es de lo que no era. Dios habla, dice sea la luz, y se hace realidad por el poder de su Espíritu. Aquí la palabra sea indica que la voluntad de Dios es irresistible. Cuando Dios da la palabra, cuando Dios ordena algo, es irresistible, hermano. El Espíritu Santo obedece a esas órdenes. Y dice que una vez que Dios da la palabra y dice sea, se lleva a cabo como un imperativo divino. El Espíritu Santo, a las órdenes también de Dios, comienza a ejecutar y a producir la voluntad del Padre. Dios da la orden y lo demás obedece. En este caso, hermanos, lo mismo pasa con nuestra vida. Y esto también tiene que ver con la palabra de Dios. Muchos de nosotros conocemos hoy los peligros de dar órdenes de nosotros, ¿no? Y que las cosas ocurran según las órdenes que damos. Los decretos, las profecías y un montón de cosas que hoy andan trayendo conflicto en la mente y mucha duda y mentira en la mente y en el corazón de los creyentes hoy. Hay que tener cuidado, porque el que da las órdenes de unión en unidad, que se lleva adelante para siempre para salvación. Todo lo que ocurre es para salvación, hermano. Todo. En verdad, cuando hablamos de todas las cosas ayuda para bien, tiene que ver también con nuestra salvación. Aún las cosas malas como las cosas buenas ayudan a nuestra salvación. Y detrás de eso siempre hay que ver la obra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. Siempre hay que verlo de esa manera. Creo que la mayoría de los que estamos aquí y hemos vivido años
en el Evangelio, hemos visto cómo aún se ha glorificado Dios en aquellas cosas que eran malas para nosotros. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Tanta misericordia, tanto amor. ¿Cómo es esto? Ni tu cabeza llega a comprender la gloriosa obra de Dios. Y en esto tenemos que dar gracias, ¿no? Porque Dios hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Por eso tenemos que también, dentro de lo que es y lo que estamos viendo hoy, cuando Dios da una orden y las cosas se cumplen según esas órdenes, porque lo demás obedece, tenemos que dar gracias a Dios y no ocupar el lugar de Dios, dando nosotros la orden, decretando, profetizando y creyendo de que esa manera las cosas van a cambiar, ¿no? Y que van a obedecer. Y bendición, y la oscuridad muerte. En la salvación es el mismo Espíritu Santo el que separa la luz de las tinieblas. Es el Espíritu Santo el que te iluminó por medio también de la palabra. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo, Dios dio la orden. Yo me lo imagino a Dios dando la orden para que sea despertado yo de la estupidez de vida que estaba llevando adelante, de la tontera de vida que estaba llevando adelante. Dice, anda a despertarlo a este. Yo creo que lo mismo hizo con el apóstol Pablo, ¿no? Estábamos muertos en delitos y en pecados, mis hermanos. Y el Espíritu trajo luz en medio de las tinieblas. Y dice, ahora este va a saber que es un instrumento escogido por mí, pero que entienda que no la va a pasar bien. Que va a entrar también, aún en eso, hermanos, a sufrir por la predicación del Evangelio, ¿no? Qué interesante esto. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Podemos seguir, Sarita? La obra del Espíritu en la creación de Dios. El Espíritu lo da a conocer, el Espíritu lo revela. Acá dice Dailín, el falso evangelio me hizo creer por mucho tiempo que estaba bien, que mis pecados no eran gravosos comparados con otras personas, hasta que el Espíritu Santo me mostró quién era. ¡Wow! ¿Quién era yo realmente? Tremendo, lo mismo me pasó a mí, Dailín, con años de pastorado encima. Esa crisis que me agarró espiritual hace un par de años atrás. Algunos dicen no se la deseo a nadie, pero está dentro del plan de Dios. Bendita crisis que me acercó a Cristo. Adrián dice, cuando Dios planeó la gran obra de salvar pecadores, proveyó dos dones, el Hijo y el Espíritu. De hecho, cada persona de la Trinidad se involucró en esta gran obra de salvación. El amor, gracia y sabiduría del Padre lo planeó, el amor, gracia y la humildad del Hijo lo compró. Y el amor, gracia y poder del Espíritu capacitó a los pecadores para querer recibirla. Buenísimo, John Owen. Buenísimo, Adrián. Seguimos. Estamos, gracias a Dios, teniendo claridad sobre el tema, ¿no? De la obra del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ir viéndola en el Antiguo Testamento. ¿No es increíble esto? El Espíritu es uno de los agentes de Dios el Padre para lograr lo que Él pensó. Y Él nos pensó a nosotros antes de la creación del mundo. Fuimos elegidos
por esa causa. Y fuimos alcanzados con la salvación. Bendito momento ese, como decía Dailin, que el con su presencia. Dios guía al pueblo, perdón, de Dios. Éxodo 13:22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Una columna de nube en el día y de fuego por la noche. Era el Espíritu Santo, hermano, la presencia de Dios. Además, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios capacita al hombre, por ejemplo, en la construcción del tabernáculo, le dio sabiduría y le dio la fuerza para llevar adelante la obra. En la lucha con los enemigos de Dios, el Espíritu capacitó, por ejemplo, a David para luchar con Goliat, a Sansón para vencer, aunque después fue vencido por el pecado, ¿no? Pero para vencer en un momento a los enemigos de Israel. Y así podemos nombrar un montón de personas que lucharon con los enemigos de Dios y los enemigos de Dios fueron vencidos. El Espíritu inspiró a profetas del Antiguo Testamento con la palabra de Dios revelada, que era revelada por el Espíritu en ese momento. El Antiguo Testamento está lleno de referencias de la obra del Espíritu. Por lo general, la actividad del Espíritu, ahora vamos a ver algo, que algunos lo saben, quizás otros no, en el Antiguo Testamento era enigmática, esporádica, selectiva, externa y poderosa. ¿Qué significa, pastor, esto? ¿Que los creyentes del Antiguo Testamento no poseían el Espíritu? ¿Qué crees? ¿Los creyentes del Antiguo Testamento poseían al Espíritu o no? Esto creo que la mayoría lo sabemos, ¿no? Después también de el pacto, hermanos. El lenguaje de la presencia de Dios. Y es relacional. Hubo un comienzo en el Edén, pero ahora vamos a ver algo importante. En el Antiguo Testamento, la morada de Dios es siempre externa. Ese comienzo en el Edén es externa. ¿Se corta el audio, dice acá, el audio mío? ¿Se corta el audio mío? ¿Sí? Bueno, ¿ahí se escucha bien? Molly, enseguida, si se corta el audio, avísame. ¿Sí? Hasta ahora se escucha bien, Paz. ¿Se escucha bien? Bueno, Sí. bueno. Yo voy a usar entonces acá, mientras también Sarita va subiendo el escrito, voy usando mi celular. ¿Sí? ¿Está bien? Déjenme ir buscando. En el Antiguo Testamento, la morada de Dios es siempre externa. La presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo, en el templo, nunca en los creyentes. En el Antiguo Testamento el Espíritu empodera a los creyentes, pero no por igual y no indefinidamente. ¿Qué significa empodera a los creyentes? Que le da poder. Y uno de los testimonios de la obra selectiva del Espíritu es la oración de David. Cómo Dios seleccionaba a ciertas personas en aquel tiempo para capacitarlas según el poder del Espíritu Santo y llevar adelante la obra y la tarea que Dios le había encomendado a cada uno de los hombres del Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a leer la oración de David. Él ora para que Dios no le quite el Espíritu Santo. Dice el Salmo 51:11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando hablamos de la presencia del Espíritu morando
en uno internamente. Esto habla del nuevo pacto, desde el momento que hemos creído en Jesucristo. Pero anteriormente, en lo que se refiere al nuevo pacto, al antiguo pacto, recuerden que la obra era externa. Y en lo que se refiere a los hombres, era una obra de capacitación, de preparación para la tarea que se le había encomendado a los hombres de aquel tiempo. Era algo externo. Cuando habla David, no me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu, es referencia a la especial unción del Espíritu Santo, que venía sobre los mediadores teocráticos, así se les llaman, los que se encontraban entre Dios y su pueblo, y llevaban adelante estas tareas especiales que Dios les encomendaba. En el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu estaba predominantemente reservada a los líderes, profetas, sacerdotes, reyes. Pero existía la esperanza de que la Escritura, así Moisés lo expresó, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Hermano, Moisés deseó y anticipó el tiempo en que todo el pueblo de Dios tuviera su espíritu en ellos. Gracias a Dios, nosotros vivimos ese tiempo. Ese deseo y anticipo de que el pueblo de Dios tuviera su espíritu en ellos se cumplió en los que creen. Y aún como habíamos en lo que se refiere la semana pasada a la obra del Espíritu Santo, se hace manifiesto en nosotros y para con los otros, ¿no? Aquellos que necesitan también de esta gracia. ¿Sabe dónde se ve eso en el Antiguo Testamento? Bueno, hay varios pasajes. Vamos a leer Ezequiel 36, 25, 27. Ese deseo y cumplimiento también, ¿no? Pero también habla acá del cumplimiento hoy. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Wow! ¡Qué obra la del Espíritu Santo en nosotros, hermano, hoy! No solamente nos limpia nuestra inmundicia y nos libra de los ídolos, nos da un corazón nuevo, pone espíritu nuevo en nosotros. El Espíritu Santo ocupa el lugar. ¿Para qué? Para que Él mismo nos ayude a andar en los estatutos, a guardar los preceptos de Dios y los pongamos por obra. ¡Wow! Si esto no es para darle un aplauso a la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo, salvífica 100%, mis hermanos. De los pies a la cabeza, dice. También en Joel 2, 28, 32 habla de esto. En Jeremías 31, 33, 34. Qué maravillosa, ¿no? Y también es el cumplimiento de esas promesas en la persona de Jesucristo. Seguimos más abajo. Vamos a salir ahora del Antiguo Testamento y vamos al Nuevo ahora. El Espíritu en la persona de Cristo se cumplió. Y esto también llega a nosotros. Alguien que quiera aportar algo, que me parece siempre enriquecedor, como lo que también compartieron. Acá dice Nelson Cruz, en el Antiguo Testamento se conocía como teofanías. Escribirle a los hermanos Nelson lo que significa la palabra teofanía. Haceme la gauchada, se dice acá en Argentina, para que los hermanos lo tengan todo ahí en el chat. Gracias a Dios anda bien el audio ahora. ¿Anda bien el audio?
Bien. No sé cuál era el problema. Las manifestaciones, dice Nelson, ahí lo tienen escrito, ¿sí? ¿Cómo se rastrea esto? Se rastrea la obra del Espíritu Santo en Cristo a través de 3 etapas, que vamos a entrar ahora. Primero, la concepción. La primera etapa comienza con la concepción, obra del Espíritu Santo, la concepción, ¿no? El ángel le habla a María y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí el papel del Espíritu Santo en relación a la persona de María viene a ella como dador de vida sobre la misma creación. Esto es algo maravilloso, hermanos. Es el mismo Espíritu Santo formando en el vientre de María. Es interesantísimo esto, ¿no? Crea vida en el vientre de María. Esa palabra te cubrirá se usa en la traducción griega del Antiguo Testamento, en la Biblia de los 70, y se refiere a la nube de gloria. Cuando hablamos de la nube de gloria de Dios, hablamos de la santidad manifestada de Dios, que cubrió el tabernáculo en el desierto en aquel tiempo. Pero Lucas dice, el nuevo templo ahora prometido es Jesucristo, en el vientre de María, obra del Espíritu Santo. Porque acá recuerdan que no había habido hasta ese momento ningún acercamiento carnal entre José y María. Esto fue obra del Espíritu. El nuevo templo prometido, el del Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento, las cosas que nosotros leemos en la Biblia eran sombras de lo que iba a venir. Pero el nuevo templo prometido es Jesucristo. Jesucristo, la gloria prometida del Padre que mora con su pueblo. Interesante esto, ¿no? Algunos dicen que la palabra te cubrirá significa como algo que se incuba, algo que entra en un proceso de formación y de vida, y que tiene que ver, creo que la mayoría de las madres entienden este concepto desde el momento que el hijo es formado en su vientre, aunque sabemos que esto no hay nada natural en esto, ¿no? Es obra del Espíritu Santo. ¿Qué cita de Lucas Pastor dice acá? Estamos leyendo Lucas 1:35. Y estamos parafraseando lo que Lucas está hablando acá y presenta también. También lo vemos en la unción bautismal. La segunda etapa de la obra del Espíritu en Cristo comienza con su bautismo. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Escritura en Mateo presenta a Jesús, al Espíritu de Dios, y una voz desde los cielos. Acá vemos la Trinidad obrando en unidad, en referencia también al bautismo de Jesús. Aquí se encuentran claramente delineadas las 3 personas de la Trinidad. Los cielos se abren y nos preparan para una nueva revelación. ¿Qué es esa nueva revelación? Al descender como una paloma, el Espíritu Santo recuerda la actividad creativa poderosa del Espíritu. Y Dios habla, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es la palabra revelada. Y dice,
a él oíd. La orden de Dios de oír a su Hijo por medio de la palabra, Él es el que justifica, y el poder y la fortaleza que provienen del Espíritu ahora en Jesús inauguran oficialmente su ministerio. Inauguran oficialmente su ministerio. Jesús, lleno del Espíritu, es conducido a una repetición del Edén. Satanás tienta a Jesús como lo hizo con Adán. En el caso de Adán sabemos que cayó, que desobedeció a Dios. En el caso de Jesús, ninguna semilla de tentación, de maldad, pudo entrar en la mente y en el corazón de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ustedes saben y conocen sobre este tema, no vamos a entrar ahora en la tentación, pero conocen cómo el diablo vino 1, 2 y 3 veces, y Jesús lo resistió con la palabra y le dijo: vete, Satanás. Ninguna semilla de su mentira y de su engaño, de su tentación, pudo entrar en la mente y en el corazón de Jesús. Importante que Jesús fue llevado, en Mateo 4:1 dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, pero a diferencia de Adán, que pecó, o de Israel, que entristeció el Espíritu en las peregrinaciones en el desierto, por su continua desobediencia, el segundo Adán, Jesús, tuvo éxito. Aleluya. Hermanos, esta frase es para anotarla. En el desierto, Jesús tuvo que tomar la decisión de elegir el método que usaría para ganar a los hombres, una cruz. Ese es el método que iba a usar Jesús para ganar a los hombres, una cruz. Y no se salió del plan de Dios. Él cumplió absolutamente, aún entregando su voluntad a la voluntad del Padre hasta el último momento. Él sabía que el método que había elegido y usaría para ganar a los hombres era una cruz. No había otra. Jesús, lleno del Espíritu, camina hacia un territorio enemigo en el desierto para enfrentar a Satanás. Fue tentado 40 días y 40 noches. Él lucha por su pueblo y gana. Por eso siempre recordar que la batalla no es tuya, es del Señor. Que la victoria es de Él. Y la comparte también con nosotros. A Él sea la gloria siempre. Derrota a Satanás y exige: vete, Satanás. Y el diablo huye. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y al solo servirá. Usó la palabra para resistirle. 1, 2, 3, vete. No vas a lograr que ninguna semillita de tu mentira y de tu engaño entre en mi mente y en mi corazón para hacer tus designios. Estoy aquí para llevar adelante los designios de Dios. Sé que tengo que tomar la cruz. Ese es mi destino. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. No extraña que Jesús infundiera miedo a los demonios durante su ministerio. Los primeros días del ministerio de Jesús nos recuerdan que en Cristo el cristiano, escuchá, vos y yo, lucha desde una posición de victoria, hermanos. A veces luchamos desde una posición de derrota. Nos sentimos como derrotados, como que ya está todo, que no va a haber cambios, que esto no hay nadie que lo pueda solucionar, esto no hay nadie que lo pueda arreglar. Hermanos, en Cristo nosotros luchamos desde una posición de victoria. Y solo peleamos esta batalla. ¿Cómo peleamos esta batalla? Las que tenemos que enfrentar en la vida. La oposición, la tentación, las pruebas, cada una de las cosas que se nos presentan, y aún también se nos pone todo en contra. Los mismos demonios, el sistema del mundo, nuestra naturaleza humana, que siempre nos lleva
hacer lo contrario, lo que quiere Dios. ¿Cómo luchamos esto? Bueno, en el poder del Espíritu. Él te da, hermanos, esto para que Él en vos, en aquellas cosas que necesitas en Cristo, victoria, Él te la otorgue. Esto es impresionante. Dios lo hace por nosotros. Por eso la Biblia dice, estad quieto y ved la gloria de Dios. Estate quieto. Estate quieto y ve la gloria de Dios. Déjalo a Dios que haga lo que Él tenga que hacer. No solamente nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Le creemos a Él y a lo que dice la palabra. Y Dios pelea por nosotros. Siempre le digo en mi oración, pelea por mí. Pelea por mí. No hay otra manera de pelear esta batalla que se nos presenta a diaria. Y es por medio del Espíritu Santo. Acá dicen de Adrián que tomemos toda la armadura de Dios. Exactamente, Adrián. Muy bueno. Y por último, la resurrección, ascensión. ¿Vamos bien en horario? A veces uno se apura un poquito, perdón, a veces se la apura, pero hay tanto, hablamos la vez pasada de hablar del Espíritu Santo, que lo tenemos que resumir y tenemos que llevarlo en un estudio de 1 hora y cuarto, para compartir con ustedes. Así que vamos, hasta acá me di a entender según el escrito. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien que quiera compartir algo? Abrir el micrófono. Algunos de los que están trabajando con nosotros en el instituto pueden hablar. Seguimos entonces. Y la resurrección y la ascensión de Jesús. La tercera etapa de la obra del Espíritu comenzó con la resurrección y la ascensión de Jesús. Aunque a menudo se atribuye al Padre y al Hijo la resurrección y la ascensión, también es obra del Espíritu Santo. Esta claridad, hermanos, de ver la obra salvífica trinitaria nos va a veces a sacar un peso, ¿no? Sobre las dudas que a veces tenemos y la confusión. Cómo todo Dios por medio del Hijo y del Espíritu Santo lo hace por amor a nosotros. Hasta el último día. Aún nos da la fortaleza para perseverar en la fe y el denuedo para seguir predicando el Evangelio a aquellos que todavía no le fue acercado. ¿Sí? Por eso seguimos terminando. En Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, está hablando de Jesús, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. En su encarnación, Cristo se sujetó por voluntad propia a la voluntad del Padre. Solo por medio de la dirección, la agencia y el poder del Espíritu. Aún lo vemos esto en lo que se refiere a la persona del Cristo encarnado. Se sujetó por voluntad propia a la del Padre. Su victoria sobre la muerte es una demostración suprema y evidencia concluyente de que Él realmente es el Hijo de Dios. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los justos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Nuevo Testamento enseña que por medio de su vida y ministerio, Jesús llegó a tal posesión completa del Espíritu, sin límites en él, fue experimentado de tal manera de que también en Jesús, dice 1 Pedro 3:18, también Cristo, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, Él padeció para llevarnos ahora a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne y vivificado en el Espíritu. Fue tal la posesión del Espíritu, se completó en Él, sin límites en Él, se dio a conocer, se manifestó. Esto lo experimentó Él
por amor a nosotros, hermano. Para salvarnos. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu, no da el Espíritu por medida. Dios dio el Espíritu al Hijo sin límites alguno. Y llegó a ser el Espíritu del Señor, como dice en 2 Corintios 3:18. Como por el Espíritu de Dios, hablando de la transformación. A medida que se contempla la gloria de Dios, el creyente es transformado. Todo el tiempo somos transformados en semejanza a Cristo. La meta del creyente es ser como Él. Por eso la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que se contemple la gloria de Dios, es transformar al creyente. Nos cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Nos santifica cada día. Nos perfecciona. En nosotros se da a conocer de los atributos de Dios. Esa gracia inmerecida en nosotros. Los atributos comunicables. Todo eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros, mi hermano. ¿Cuál es la meta de todo esto? La meta máxima del creyente es ser como Él. Al enfocarse de manera continua en Él, acá tengo escrita algo mal. Al enfocarse de manera continua en Él, el Espíritu transforma cada vez más al creyente a la imagen de Jesús. Transforma cada día más al creyente a la imagen de Jesús. En resumen, la Biblia nos enseña que gran parte de lo que hizo Jesús fue debido a la obra del Espíritu en Él. Su concepción, su unción, su resurrección, ascensión, están hechas en el poder del Espíritu Santo. Y eso nos alcanza a nosotros, hermanos. Aquellos que también somos vivificados por la palabra y hemos sido vivificados por medio del Espíritu Santo. Desde el momento, hermanos, que el Señor hizo su obra, salvífica en nosotros. Y hemos nacido de nuevo, hermanos. Esto da gloria a Dios. ¿Cuánto habrá en nosotros que agradecer a Dios? Hasta el último día en el cual también, cuando entremos a la gloria, también a su gloria, estemos agradecidos eternamente, ¿no? Esto comienza ahora y también se da a conocer ahora. Porque ser un desagradecido es no contemplar cada día de la gloria de Dios en nosotros, mis hermanos. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Ya la semana que viene vamos a entrar. Acá dice Salomé, nuestra meta es solo hacer las cosas como Él o hacer las cosas que Él hacía, sin ser como Él, transformados y renovados. Y solo lo conseguimos a través de la obra del Espíritu Santo y también de la palabra. Pero nosotros estamos hablando del Espíritu en este caso, ¿no? Que también por medio de la palabra hace cosas maravillosas en los seres humanos. Qué bueno que en un momento nos confrontó con la palabra. Nos confrontó y nos dio entendimiento. O sea, qué mal que andamos, ¿no? Qué mal que estamos. Ayer estaba hablando justo en una congregación sobre el qué es ser un religioso y no ser un religioso, ¿no? Podemos estar todo el día dentro de una iglesia, de un salón, perdón, de un edificio, de un templo, y vivir una vida tan desgraciada, hermano, como una imitación de lo que es realmente un verdadero creyente. Hacemos las cosas como un verdadero creyente dentro de las cuatro paredes de un salón, pero cuando salimos, ¿cómo es nuestra vida? Si cuando salimos nuestra vida es contraria a lo que nosotros predicamos, enseñamos, o muchas veces lo llevamos adelante, ¿no? Porque ser un creyente no habla de que uno se acostumbró y lo hace como
costumbre a ofrendar, no sé si algunos lo usan en su congregación el diezmo o no, eso está a cargo eso lo dejamos a los pastores, ¿no? No vamos a hablar de eso en este momento. Pero aún así podemos levantar las manos, alabar, adorar a Dios, predicar la palabra, enseñarla, pasarnos horas de estudio, de oración y no vivir el Evangelio. Y Jesús con el hombre la mano seca le dio a conocer a los religiosos de aquel tiempo todo lo contrario. Jesús estaba interesado en que ese hombre extienda la mano, que se levante, sea salvo y extienda la mano. Y los religiosos todo lo contrario. Por eso, mis hermanos, aún esta obra del Espíritu Santo, que la vez pasada la estudiamos, que se da a conocer, se revela en nosotros. ¿Qué da a conocer? El fruto. Y los frutos que son gracia. Y comienza todo con amor y termina en amor. Lo demás es un regalito. Entonces, tengamos cuidado con esto y también tengamos presente la persona del Espíritu Santo. Habíamos visto que tiene personalidad también. Porque muchos de nosotros, como estudiamos la semana pasada, lo hemos relegado, lo hemos negado a un segundo plano, cuando es muy importante en la obra salvífica. Así que bueno, a leer, a estudiar la Biblia y también a orar para vivir el Evangelio. No solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Ven, hermanos? Así que bueno, espero que el estudio les haya traído un poquito más de claridad de lo que es la obra del Espíritu en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La semana que viene vamos a empezar ya con lo que es, acá tengo algunas cositas que anoté, vamos a empezar a hablar sobre la llenura de, a ver, no lo tengo acá, bueno, sobre el trabajo del Espíritu de convencer al mundo, lo que es regeneración, recibir poder, lo que es llenura. Vamos a hablar de muchas cositas interesantes. Así que a veces hay un poco de confusión en esto. Y algunas cositas más que van a sumar. Así que bueno, en 4 clases más o menos estamos resumiendo algunas cositas interesantes, hablando de la persona del Espíritu Santo. Para eso es la materia neumatología, ¿sí? Así que recuerden que dentro de lo que es el plan salvífico, la obra del Espíritu es de acuerdo al plan salvífico. Está involucrada y en unidad, ¿sí? Para bien de todos nosotros, los que hemos creído. Y aún para los que no creen. Va a llegar esto en algún momento y los va a confrontar con su realidad. Oremos por ellos, ¿sí? Para que Dios los ilumine como nos iluminó a nosotros. ¿Está bien? ¿Alguno que quiera compartir algo más? Espero que se haya escuchado. Perdón porque ni me he dado cuenta del micrófono. Pero hay que tenerlo en cuenta. Que cada día su espíritu nos llene y nos moldea a la forma de Cristo. La semana que viene vamos a hablar de esto. Buenísimo, Ani. Es necesario, dice Sarita, ser consciente de su presencia para ser transformados. Vamos a rendirnos absolutamente a Dios, hermanos, para que Dios haga lo que tenga que hacer por medio de la palabra y su espíritu. Que nos quebrante, acá dice que nos renueve, nos moldea la imagen de Jesús. Amén. Estamos de acuerdo. Bendiciones para todos, acá hablan. Más clarito que el agua, Daniel y Jessica. Recuerden que esto lo tienen todo anotadito yo les voy a mandar algo de vuelta a Sarita. Algunas cositas voy a arreglar que tenía acá. Vieron que a veces uno lo anota como en un borrador y ni se entiende uno después lo que anotó. ¿No te pasa? Bueno, se lo voy a pasar en claro. Esto lo van a tener también el estudio para ustedes. ¿Sí? Así que bueno, me alegro que hayan estado. Hemos sido un lindo grupo estudiando la palabra. Abran los micrófonos, ¿eh? Algo que quieran compartir. Estuvimos tratando de resumir la obra del Espíritu en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Buenísimo. Yo acá voy ya cerrando también. Todo ha sido sumamente claro y qué bonito es poder conocer y entender la obra del Espíritu Santo
en nosotros, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha planeado para perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Es de bendición realmente. Muchas gracias, Paz. Buenísimo. Yo creo que es lo que nosotros hablamos como máxima, ¿no? Digamos, ¿cuál es la máxima del creyente? Que el Espíritu Santo forme en nosotros a Jesús. Esto es interesante, ¿no? Por medio de la palabra y el Espíritu Santo, Dios nos presenta después esas características, valga la redundancia, del carácter de Jesús, formado en nosotros para que otros lo vean y para que otros reciban de esa gracia, hermanos. Esto es interesantísimo. A mí yo siempre hablo de que yo era muy duro con Gloria, era muy duro con mi esposa, los principios del Evangelio. Y me lo había creído que era pastor. Le decía, bueno, acá vamos a hacer las cosas como el pastor lo dice, ¿no? Y trataba con dureza a veces a Gloria en algunas cosas que, bueno, ella también necesitaba aprender, un aprendizaje, ¿no? Quizás yo tenía un poquito más de luz que ella, en el sentido del andar en el cristianismo. Y bueno, yo fui muy duro con muchas cosas y me imponía sobre ciertas cosas, entre comillas, pastorales. Y un día me hizo entender Dios, esto es obra del Espíritu Santo, que era muy duro con Gloria y que mi primer ministerio era mi esposa. Oh, ¿quién te trae luz al respecto sobre eso? Y le dije, llorando, quiero ser más amoroso entonces hoy con mi esposa, Señor, porque no lo fui y me caían las lágrimas. Hasta el día de hoy. Ame más amoroso. Preséntate. Ese amor que compartís conmigo, dame la posibilidad de compartirlo. Eres tú en mí, Señor. Es tu gracia. Wow. Y ahora, ya de tan amoroso que soy, Gloria me separaba de estarme tan encima. Pero hoy la hago reír cuando en otro momento yo no me he dado cuenta. Y fui así duro con mucha gente, hacía llorar a muchos con mi actitud. Eso es gracia, hermano, eso es Jesús formado en nosotros. Un momento me cayó, viste, como luz en medio de las tinieblas, y digo, ¿quién me dio esta capacidad de ser más amoroso? Y dije, es el Espíritu Santo. Eso, hermano, le puedo asegurar que es impagable, no hay ni todo el oro del mundo se puede pagar para adquirir esto. Esto es una gracia que Dios nos da. Y no solamente hablando del amor, ¿cuántas cosas Dios va formando por medio de su Espíritu Santo y su palabra en vos para presentar a Jesús? ¿Cuánto se entristece el Espíritu Santo cuando vos te negás a esto y lo limitás? ¿Cuánto más quiere el Espíritu que se presenta a Jesús en nosotros? A veces se presenta siempre nuestra misma naturaleza pecadora y le hacemos doler a la gente, hacemos llorar a la gente. Hemos sido muy duros con la gente. Esto era el viejo hombre. Hoy Dios convierte el corazón, rompe los corazones duros y los convierte en un corazón de carne. ¿No te has dado cuenta de eso? Eso es una obra maravillosa de Dios. Esto es gracia. Así que bueno, hermanos, oremos para que esto se haga más patente en nosotros, Jesús en nosotros, para que otros también lo puedan disfrutar. Y por qué no también esto el día de mañana por medio de la fe, ¿no? Tomarlo, la gracia dada, hermanos. Así que bueno, amigos, seguimos adelante. La semana que viene vamos a entrar en algunos temas que son candentes en las iglesias y tienen que ver con algunas cosas que traen mucha confusión en referencia a la persona del Espíritu Santo. Perdónenme que en lo que se refiere a los testigos de Jehová le fui muy escueto, pero los testigos de Jehová niegan la persona del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y dicen que la obra del Espíritu Santo es obra de Satanás, por eso blasfeman contra el mismo Espíritu. Ellos le dan mucha importancia a lo que creen que Jehová Dios es Dios tan solamente, pero
no se ha encarnado en la persona de Cristo. Y la obra del Espíritu Santo, olvídate, no la reconocen. No sé si alguno de ustedes ha tenido en algún momento alguna charla con algún testigo de Jehová, pero ellos blasfeman continuamente contra la obra del Espíritu Santo. No creen, así de simple. No creer ya es blasfemar. Y le adjudican la obra a Satanás. No me detuve mucho en esto porque no entraba en la charla, pero en lo que se refiere a los testigos de Jehová, esto pasa, ¿no? Así que bueno, ¿algo más? ¿Algo que quieran decir? Gracias por estar, Adrián, Molly, Norma, Sofía, Nelson, Sarita, Esdras, Majo, Jackie, Cindy, Ani Caicedo, César. Acá están también mandando Carolina, Glenda y Gerardo, Alexia, Ana Iris, Gaby Rodríguez, Melina, Magalí, Norma Zárate, Ana Flores, Sharon Figueroa, Lady Restrepo, Víctor Heredia, Roxana Muñoz, Cristi Flores, Arielito, Lucía Mata, Meidi Miguel, Seba Martínez, Salomé, familia Pavón, Karen Amaya, Miranda, Usías, Lucas, y seguimos, Seba Martínez, Salomé, familia Pavón, Karen, Daniel y Jessica, Yolanda, Eric, Jimena, Usías, todos una bendición, hermano, que hemos podido compartir este estudio. Seguimos adelante, faltan las últimas 2 clases, no faltemos, ya para las próximas 2 se viene algo más como siempre digo, más fuerte, ¿sí? Para seguir aprendiendo. Así que bueno, saludos a todos, abran los micrófonos. Bendiciones para todos, excelente clase. Bueno, gracias a ustedes. Le vamos a pasar el estudio. Adriancito de Miami, ahí lo veo prendido la cámara. Chau, chau, Molly, Sarita, que no la saludé. Siempre firmes, Molly, Sarita. Gracias por su amor y por su servicio. Nelson Lo que Cruz, allá necesite, desde Paz. Bolivia. Nos vemos, Molly.